La primera cuestión que quería preguntarle, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? Un poco no está en la primera línea de la política. ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a organizar? Hasta la tarde del domingo de la segunda vuelta, yo no tenía empleo, pero tenía oficio, claramente. Estaba dedicado a las campañas electorales. Primero la mía, después la del Congreso, del Centro Democrático, finalmente la del presidente Iván Duque. Cuando me levanté al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones, estaba sin oficio y sin empleo. Ahora estoy en lo siguiente. Por un lado, concentrado en empezar a trabajar para las elecciones regionales de octubre del 2019, que van a ser muy importantes en el país y que van a tener un impacto sustantivo para las elecciones del 2022. Se van a disputar gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas departamentales. Y por el otro, estoy impulsando la creación de un centro de pensamiento que promueva las ideas, la doctrina, los planes y programas que debería tener el Centro Democrático hacia adelante. De manera que pueda alimentar al gobierno del presidente Duque y preparar la próxima administración del 22 al 28, al 26. Yo sé que usted ha sido uno de los grandes detractores del presidente Santos y yo lo que veo es que la herencia que deja es nefasta, sobre todo en lo económico, un crecimiento de un 1,8 y la situación, el consumo no se reactiva. ¿Qué balance hace de estos 8 años de Santos? Muy mal. Yo diría que incluso más grave que la crisis fiscal que nos deja el presidente Santos, sobre la que volveré más adelante. El peor de los daños que hizo el anterior presidente fue la ruptura del principio del respeto de la voluntad popular y, como colateral, la ruptura de la confianza ciudadana con el presidente de la República. Por un lado, se hace elegir con unas banderas y unos principios y gobierna con otros completamente opuestos. Eso es un engaño al elector. Después se inventa en el 2016 un plebiscito, cambia las reglas de juego para favorecer la posición de gobierno, aún así pierde y en lugar de respetar el resultado, pasa por encima de él y termina ejecutando lo que los ciudadanos negaron en las urnas. Y finalmente, para ese propósito, pervierte la independencia y la autonomía del Congreso y de la Corte Constitucional a través de un conjunto de maniobras desafortunadas, por decirlo menos, y poniendo en peligro el sistema de equilibrio y la división de poderes. El daño que le hizo a la democracia y a la confianza ciudadana a Santos durará muchos años sin ser reparado. Eso primero. Segundo, dejó un estado de corrupción inmenso que cada vez indigna más a los ciudadanos. Buena parte del voto que tuvo Gustavo Petro en la segunda vuelta de estas elecciones no era un voto estrictamente de izquierda, era un voto de hastío contra la corrupción, de hastío con el sistema, de una percepción de un sistema corrupto y por tanto la necesidad de hacer cambios radicales. Con esto no estoy defendiendo la posición de Petro. Creo que lo que proponía Petro era aún peor. Pero sí estoy explicando lo que movió aparte del electorado. Tercero, Santos deja una crisis fiscal enorme. Un presupuesto de 259 billones de pesos para el próximo año, que está desfinanciado en casi un 10%. Y una deuda externa que alcanza casi 130.000 millones de dólares.
con un aumento en el tamaño del Estado, en el número de las instituciones que se crearon, muchas de ellas en el marco del acuerdo con las FARC y de la nómina burocrática, de manera que hay prácticamente ningún espacio para hacer inversión, todo está comprometido en gastos de funcionamiento y este gobierno encuentra no solamente la olla raspada, sino la olla desfondada. Hay que hacer un enorme esfuerzo para recuperar unas bases mínimas de ortodoxia económica que permitan el crecimiento y con el crecimiento la generación de empleo y la disminución de la pobreza en el país. Sí, con este cuadro que pinta, ¿cuál cree que es el principal reto que tiene el presidente Duque encima de la mesa? El primero, la gobernabilidad. El presidente Duque ha tomado una decisión de una enorme valentía que merece todo el reconocimiento y todo el aplauso. El presidente Duque decidió que la construcción de los apoyos en el Congreso de la República no se podía hacer con base en el acceso de los parlamentarios a los llamados cupos indicativos, que no son otra cosa que un acceso por la puerta de atrás a los contratos y a los presupuestos del Estado, que se usaban como mecanismo de financiación de esos políticos que terminaban conformando la coalición de gobierno. Duque rompe a fondo con esa manera de construir gobernabilidad, que es ciertamente una manera corrupta, que le hacía un enorme daño a la democracia. Por el otro lado, ha tomado, su ministro de Hacienda ha hecho públicas unas propuestas de reforma tributaria que son claramente impopulares. Y esas propuestas, que creo que fueron inoportunas e imprudentes, tenían que haberse hecho de otra manera y en otras circunstancias, y sobre todo con un mecanismo de compensación social que no se ha presentado por parte del gobierno de Duque, han erosionado su apoyo popular. De manera que hoy tiene la dificultad de que no cuenta con suficientes apoyos en el Congreso de la República y por el otro lado no cuenta con suficiente apoyo en la opinión pública. Y la gobernabilidad se construye con base en las alianzas con los partidos y los movimientos políticos o con el respaldo ciudadano, o idealmente con ambos. En este caso Duque no tiene claros ni los unos ni los otros, y ese va a ser su gran desafío. Si no logra construir gobernabilidad, el futuro del gobierno del presidente Duque va a quedar en entredicho, y su legado también. Y luego, ¿le ve futuro al movimiento uribista? ¿Cree que el Centro Democrático se consolida como un partido y que aguantará estos 4 años? Debería consolidarse. Es un movimiento que supo transitar 8 años de desierto, 8 años de oposición, 8 años de persecución política del presidente Santos, de los medios de comunicación que le eran afectos y de un aparato judicial altamente politizado. Aún así, ese movimiento ganó el plebiscito del 2016 y después gana las elecciones presidenciales del 2018, y en el intermedio fue la fuerza política más votada en el Congreso de la República. De manera que es un movimiento que ha sabido pasar por las más duras y ha sobrevivido. Ahora tiene un reto. Es más difícil hacer política con gobierno que en la oposición. El gran desafío del uribismo está en el gobierno. El futuro del uribismo pasa necesariamente por el éxito de la gestión del presidente Duque. Así lo debe entender el partido y así lo tiene que entender también el presidente Duque. Y luego, yo no sé si usted piensa lo mismo, pero uno de los graves problemas o lácaras que deja el presidente Santos es todo el auge del narcotráfico, ¿no? Que hay 300.000 hectáreas de coca. Está el país inundado de coca. Podríamos seguir ahondando en el terrible legado que deja Santos. Miremoslo en materia de seguridad y narcotráfico. A 31 de diciembre, 209.000 hectáreas de coca, muchas más que nunca en la historia colombiana. Hoy hay más hectáreas sembradas y se produce más coca en Colombia que nunca en la historia nacional. Y siempre en la historia colombiana el fortalecimiento del fenómeno del narcotráfico ha venido de la mano del aumento de la violencia. Por eso,
en contra de lo que venía ocurriendo en el país en los últimos 15 años, donde sistemáticamente venía bajando la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. En el último semestre, la tasa de homicidios creció un 7%. Se revirtió la tendencia. Esa reversión está íntimamente ligada al problema del narcotráfico. Como creo que está ligado también al problema del narcotráfico, el hecho del crecimiento exponencial de las llamadas disidencias de las FARC. Cada una de ellas vinculada al negocio de la economía ilícita, bien del narcotráfico, bien de la minería ilegal. Mientras que Colombia no sea exitosa en la lucha contra el narcotráfico, seguirán subsistiendo grupos armados ilegales con capacidad violenta y con capacidad para trastornar el ejercicio del poder público y la vida ciudadana, sobre todo en las regiones de influencia de los narcocultivos. Sí, luego, sobre todo, que a mí me llamó mucho la atención que el ministro de Defensa presentaba como un gran éxito que solo había habido en el 2017, el anterior ministro de Defensa, 13.000 homicidios, ¿no? Pero yo pensé siempre que el proceso de paz iba a acarrear una mayor, digamos, seguridad ciudadana, ¿no? Que se iba a respirar, por lo menos, y que iba a haber, digamos, una mejora sustancial, pero no se tradujo el proceso de paz en una mejora en la seguridad ciudadana. Porque no hubo paz. Ese es el gran problema, Ricardo. La dificultad es que se hicieron un conjunto de concesiones a las FARC, políticas, jurídicas, económicas, pero no se terminó el conflicto armado. Sigue vivo y más fuerte que nunca el Ejército de Liberación Nacional. Y las disidencias de las FARC ya cuentan con más de 4.000 hombres. De manera que, si bien el Estado hizo un esfuerzo y entregó un conjunto de concesiones, el conflicto no terminó. Y mientras que haya esas fuentes de economía ilícita, narcotráfico, minería ilegal, fundamentalmente, difícilmente vamos a terminar con el conflicto armado. La persistencia del negocio del narcotráfico asegura la supervivencia del conflicto armado, porque le da una fuente de financiación a los grupos armados ilegales, y esa es la gran tragedia. Y por eso, a pesar de todo el bombo internacional que se le dio al proceso de paz en Colombia, las cifras reales no reflejan de manera sustantiva una paz, porque la paz no existe, el conflicto subsiste todavía. Y ese es un gran daño que también deja el presidente Santos. Y yo agrego otro adicional, pero no quería cubrirlo todo en la pregunta inicial que usted hizo sobre ese tema. Un enorme daño en materia de relaciones internacionales. Tenemos serios problemas con Nicaragua y con Venezuela, con unos conflictos limítrofes abiertos, con una amenaza real desde ambos gobiernos a la estabilidad del gobierno colombiano y acusaciones constantes tanto de Ortega como de Maduro en la línea de que es Colombia quien está fomentando la resistencia interna que a ambas dictaduras hay en esos países, lo que es falso. Pero debo advertir, y yo creo que es donde debemos hacer el énfasis, que lo que ocurre en Nicaragua y en Venezuela es en buena parte responsabilidad del presidente Santos y de la canciller Holguín, que no solamente miraron para otro lado cuando se produjeron las represiones políticas de derechos y libertades en ambos países, sino que además maniobraron para que ambos regímenes se quedaran en el poder sobre la base de que eran necesarios en la negociación con las FARC. Además, al descuidar el tema del narcotráfico, permitió que la relación con Estados Unidos se volviera a narcotizar. Lo cierto es que la única diplomacia del presidente Santos y de la canciller Holguín rondaba alrededor de los apoyos para el acuerdo con las FARC y nada más. Y eso supuso un grave error y un desequilibrio en las relaciones internacionales del gobierno colombiano. Pero yo no le veo salida, ¿no?, a la crisis venezolana que está provocando todo este éxodo. Ya se habla de 4 o 5 millones de personas. Es un éxodo único en la historia de América Latina, pero tampoco se le ve un final a esto, ¿no? En Europa se quejan porque cerca de 800.000 refugiados entran al año al continente. Solamente Colombia ha recibido 1 millón de refugiados en alrededor de 18, 24 meses.
más lo que viene, que será también sustantivo. Yo creo que Colombia tiene que cuidarse del surgimiento de brotes xenofóbicos contra los venezolanos que hay hoy en territorio colombiano, reconociendo que esos venezolanos demandan servicios públicos, generan problemas de salud porque han traído enfermedades que se encontraban erradicadas ya del territorio colombiano, compiten en puestos de trabajo por menos salarios con los trabajadores colombianos y en algunas ocasiones, además, y son la excepción y no la regla, generan también problemas de seguridad. Todo eso es cierto, pero el problema de la migración venezolana no es solamente un problema de Colombia. Debe ser entendido como se pretende que se entienda el fenómeno del refugio en Europa como un problema internacional. Y nosotros necesitamos la cooperación internacional para poder tratar de dar algún tipo de respuesta humanitaria a esa gran tragedia del éxodo venezolano. Pero la solución final pasa necesariamente por el cambio del régimen político en Venezuela, mientras que siga existiendo una dictadura que además de reprimir genera hambre, seguiremos teniendo cada vez mayor flujo migratorio de Venezuela hacia el Estado colombiano. Y luego una pregunta final que le quería hacer, que tengo curiosidad, porque sé que conoce bien a los Estados Unidos, me dijo que vivió 4 años allá. ¿Usted cree que realmente los Estados Unidos y Donald Trump están interesados en América Latina? Porque yo creo que desde el final de la Guerra Fría lo que se detecta es que Estados Unidos ya no mira tanto este patio trasero y no tiene tantos intereses en América Latina, o el interés es menor. ¿Usted cree que la actual administración norteamericana del presidente Trump está interesada realmente en lo que ocurre en América Latina? Yo no puedo asegurar que tenga el mismo interés en América Latina que tiene en otros fenómenos globales. Ciertamente sería abusivo de mi parte sostener que es así. Yo me atrevo incluso a pensar que no. Pero sí creo que esta administración tiene al menos 3 intereses en el continente. Uno, el del narcotráfico.